Muy buenas, estás escuchando Sin Briefing y a lo loco, el podcast en el que hablamos sobre marketing y comunicación. Yo soy Daniel López y como siempre me acompaña Juan Feal. Juan, ¿qué tal? Pues muy bien, Dani. Encantado de estar aquí una vez más y esta vez con una visita de una de las influencers de moda en TikTok con millones de seguidores y que nos va a ayudar a comprender un poco más, sobre todo desde su punto de vista, cómo funcionan las campañas con influencers y, bueno, puede ser muy interesante, ¿no? Así que te dejo que la presentes. Efectivamente, en esta ocasión nos acompaña la influencer Alejandra Agulló, que basa la mayor parte de su contenido en el humor y que cosecha más de 4 millones de seguidores en TikTok, un auténtico exitazo. Luego nos contará cómo fue ese ascenso y cómo fue su experiencia al pasar a dedicarse de forma íntegra a esta profesión. Alejandra, bienvenida al podcast. Muchas gracias, chicos. ¿Cómo estamos? Pues también quiero presentar al otro invitado que nos acompaña en este episodio, un auténtico experto en marketing de influencers que nos va a aclarar muchas dudas sobre cómo funciona el mundillo por dentro. Joshua Sun es Senior Digital Account Executive en Team Louis, así que bienvenido, Joshua. Muchas gracias, un placer, la verdad, por fin participar en vuestro podcast. Me encanta. Gracias a los dos por venir. Empezamos. Nos gustaría que nuestros oyentes nos puedan conocer un poquito más, ¿no? Tanto Josu como Alejandra. Si queréis empezamos por Alejandra. Cuéntanos quién eres y por qué te sigue tanta gente en TikTok. Vale, pues como ya sabemos, mi nombre es Alejandra Agulló y nada, pues empecé a crear contenido en redes sociales cuando pasó un poco la pandemia. Empecé a ponerme un filtro que me deformaba la cara y hacer recreaciones de la vida cotidiana con mi madre, así un poquito haciendo el idiota. Y nada, hasta el día de hoy, la verdad, súper contenta. También orienté todo el tema de TikTok a mis estudios, estudié marketing y publicidad, lo acabé todo y nada, súper contenta con todo esto. Genial. O sea, que digamos que fue causa-efecto lo de estudiar, ¿no? El marketing. Exacto, sí, justo. Josu, cuéntanos tú también, ¿a qué te dedicas exactamente en Team Louis? Pues yo en Team Lewis me encargo de gestionar el equipo de influencer marketing en el área digital. Nosotros damos apoyo a las empresas 360 en todo lo que viene a ser siendo influencer marketing. Desde propuestas creativas para campañas, gestionar colaboraciones o cualquier tipo de acción que se te pueda ocurrir, desde eventos, one-shots o campañas de sponsorización y imagen de marca. Un poquito de todo, ¿no? Sí, eso es. Al final intentamos adaptarnos a las necesidades del cliente. Hay para clientes que hacemos muchísimas cosas, hay proyectos que nos entran puntuales que son más pequeñitos, entonces pues es un poco desde consultoría a gestión integral de la campaña. Y volviendo un poco, Alejandra, a lo que hablábamos antes de por qué te sigue tanta gente, nos gustaría conocer un poco más cómo fue el proceso, o sea, el momento en que pasas de ser una usuaria, digamos, normal, entre comillas, es decir, que tienes bastantes seguidores, pero de repente empieza la cosa a subir, ya empiezas a poner en 1 millón y demás. ¿Eso fue algo concreto? Es decir, ¿hiciste algún tipo de contenido o fue producido por algo o fue todo orgánico? Pues la verdad es que yo creo que fue todo como muy orgánico, ¿no? Porque siempre he dicho que para mí personalmente lo que me gusta de las redes sociales y del contenido que creo es que me considero muy natural y que todo mi contenido es muy natural, como que no dejo de ser yo en ningún momento. Pero sí que es verdad que en un momento te das cuenta de que esto ya es otra cosa cuando las marcas empiezan a interesarse por ti y a pedirte que trabajes con ellas, ¿no? Ahí también es cuando noté que mi contenido pues iba creciendo, pues hasta el día de hoy, básicamente. O sea, que ¿crees que hay de alguna forma también pudo ayudar, bueno, el éxito evidentemente de TikTok a nivel global y a nivel en España también, que ha aumentado mucho en estos últimos años, ¿no? Sí. Pero también a lo mejor los propios algoritmos de la plataforma o... Sí que es verdad que me gustaría conocer mucho más cómo funcionan los algoritmos de la plataforma, pero también es cierto que cuando yo empecé a crecer con TikTok, empecé a gustar mucho en TikTok y llamé la atención del propio TikTok y me crearon el primer reality en TikTok y creo que a raíz de eso también es cuando empezó pues mi crecimiento más grande. Uh-huh.
Claro, eso ya supuso una exposición. Justo, sí, sí, sí. Lo de crear el reality estuvo bastante guay y me dio mucha visibilidad y la gente pudo pues conocer un poquito más de quién es Cara Cuadrada. Claro, ¿y cómo se gestiona el tema de que las marcas te empiecen a contactar? Claro, inicialmente me imagino lo recibiste con cierta sorpresa igual, pero luego también, ¿cómo se te genera esa confianza de decir, oye, puedo colaborar con esta marca, pero esto va en serio, no hay trampa ni cartón? Pues la verdad es que me hizo mucha gracia porque a medida que yo iba creciendo en las redes sociales, sí que es verdad que ya me llegaban mensajes de marcas, como por ejemplo, hola, mira Alejandra, nos gustaría que promocionaras tal, te ofrecemos este fee y el contenido que tendrías que crear sería este básicamente. Y me acuerdo de estar sentada con mi madre en el sofá y yo preguntarle, ¿qué es un fee? ¿De qué me están hablando? ¿Pero qué quiere? O sea, esta gente, ¿qué quiere que haga yo? ¿Sabes? Y directamente pasé completamente de ese mail, pero ya vi como que empezaban a llegarme más. Yo empecé a enterarme un poco, pues buscando en internet, en plan, cómo funcionaba todo este tema. Y vi que lo que querían hacer eran pues campañas de publicidad conmigo, básicamente, en plan, pues promocionando una marca, en un servicio, pues este tipo de cosas, ¿no? Y ya es cuando yo me pongo en contacto con Jorge Amor y con mi agencia y les pido consejo, ¿no? En plan, oye, ¿cómo funciona esto? No sé si necesito ayuda o vosotros me vais a ayudar en este proceso, ¿sabes? Es decir, que tú ya tienes desde hace algún tiempo, ¿no? Una agencia, ¿no? Que te gestiona un poco Sí, el día a día. justo, Tú, ya hago 2 años con ellos y nada, súper contenta. supongo que es el modelo que recomiendas quizás a otras personas, otros influencers que están creciendo también, ¿no? La verdad que, o sea, personalmente sí, porque sí que es verdad que yo lo que decía, yo empecé en esto sin buscarlo y sin quererlo, entonces yo no tenía ni idea de cómo funcionaba este mundo, ¿no? No sé gestionar, no sabía gestionar una campaña, no sabía ni lo que era un fee, no sabía si lo que yo estaba, si el dinero que yo estaba pidiendo era mucho o era poco. Entonces, Claro. sí que es verdad que a lo mejor para el principio sí que recomiendo pues un poquito de ayuda. Ale, no sé si te acordarás, yo creo que fue más de 2 años, una acción que yo te seguía en redes sociales, me hacía mucha gracia tu contenido y Sí. te contacté para hacer una campaña para una aplicación de comida a domicilio, no sé si la recuerdas. Sí, me acuerdo perfectamente. Y vamos, yo hasta ese momento yo no recuerdo haber visto ninguna colaboración tuya y yo dije, hostia, tío, es que el contenido que hace mola mucho y de aquí a estos 2 años has crecido una barbaridad. Es que no sé si tendrías a lo mejor 300.000 seguidores en TikTok o una cosa así en ese momento. Sí, pues probablemente sí, porque yo cuando empecé a interesarme por mi agencia, vamos, la que me representa, me acuerdo que tenía 240.000 seguidores y creo que es justo cuando me llegó la campaña esa de la que me hablabas. Pues fíjate, sí, cómo pasa el tiempo, cómo evoluciona todo, ¿verdad? Sí. Vamos, yo ahora también hemos trabajado contigo con Tickers, tenemos muy buena relación con ellos, Sí. pero la verdad que no tiene nada que ver lo que era una cosa hace 2 años con lo que hacemos ahora, ¿verdad? Justo, la verdad que sí. Y en línea con esto, Josu, cuéntanos un poco cómo se monta, también teniendo en cuenta el ejemplo de Alejandra, cómo se monta una campaña con un influencer y qué pasos son los habituales. Sí, bueno, lo primero que hay que entender muy bien y conocer muy bien es la marca, es saber pues, cuáles son los valores de la marca, cuáles son los mensajes que la marca quiere transmitir. Al final, cuando hacemos una colaboración con un influencer, lo que buscamos es que vaya en línea el influencer con el mensaje de la marca, que tenga un poco de coherencia para que a la hora de ejecutar la campaña todo tenga sentido. Entonces, pues los pasos serían, como comentabas, primero ponerte en contacto con el influencer, si tienes acceso directo al influencer con él, si no, a través de una agencia de representación. Contarle un poco cuáles son los pasos, cómo quieres que se plantee la campaña, en qué consiste, cuáles son pues, los objetivos de la campaña, cuál es el presupuesto que tienes también para la acción y ver si al perfil le puede encajar con su contenido y demás, ¿no? Si esto todo llega a buen puerto, al final pues se negocia, vamos, al influencer se le hace firmar un contrato, se negocian unas cláusulas y se le da un brief en el cual pues aparecen pues desde el mensaje a comunicar, el tono que tiene que hacer, los timings, un calendario, requisitos especiales que conlleve la colaboración
y nada, entonces el influencer o el creador de contenido genera ese material que lo comparte con nosotros para que lo validemos junto con la marca. Si está todo ok, pues le damos luz verde al creador para que lo publique. Y luego, por último, tendríamos que analizar y medir cómo ha ido la campaña para valorar si la campaña ha ido muy bien, si queremos repetir la colaboración con el influencer y si no, pues ver dónde hemos fallado o cuáles han sido los puntos que tenemos que mejorar para próximas colaboraciones. Porque a la hora de elegir al influencer, ¿en qué parámetros nos basamos para saber cuál es el adecuado para esa campaña concreta? Y luego también muchas veces, ¿cómo verificamos los datos? Si son reales, ¿no? Nos encontramos a lo mejor perfiles que son de un rango medio, ¿no? De cientos de miles, pero ¿son reales? Aquí tenemos que mirar dos verticales, por así decirlo. Una sería el alcance, que sería pues el número de gente a la que esa persona, ese perfil puede llegar. Y por otro lado, la creación de contenido, ¿no? En cuanto al alcance, lo que comentabas tú de si son números reales, aquí tenemos un poco, como nos pasa un poco en la vida real. Hay gente pues, que se dedica a esto de forma profesional, que tiene muy buenos números y que hacen todo genial. Y luego pues, hay otra gente pues, que intenta vivir del cuento, por así decirlo, aprovecharse de a lo mejor haber comprado seguidores o comprar comentarios, pero esto es yo diría, Ale, no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no, que es un número muy pequeño y que tiene muy, muy poco recorrido porque al final esto huele y canta y al final pues eres capaz de identificar qué gente tiene realmente seguidores y qué gente no. Sí que es verdad que hay plataformas o herramientas que te permiten auditar este tipo de contenido, pero bueno, también podemos pedirle a los influencers que nos compartan sus estadísticas, donde podemos ver pues, la audiencia de dónde es, desde la edad, el género, el país o la ciudad donde están. Y sobre todo, quiero decir, el momento en el que ya tienes experiencia con determinados influencers, sobre todo, sabes perfectamente si las cosas funcionan o no funcionan, ¿no? Claro, exactamente. O sea, nosotros, por ejemplo, que hemos trabajado con Ale, pues yo a Ale ahora no le escribo y le digo, oye, Ale, mándame las estadísticas, porque no creo que su comunidad haya cambiado mucho de hoy para mañana. No creo que tenga una comunidad ahora 90% de Pakistán, ¿no? Su comunidad está basada en Madrid y tiene algunos seguidores en América Latina por el contenido y el idioma que compartimos, pero al final su gente está aquí y al final, pues cuando hacemos campañas nacionales, queremos, pues, creadores de contenido que difundan ese mensaje aquí en nuestro país. Justo. Sí. Quizás solamente a lo mejor cuando entras en un sector nuevo, ¿no? Que no tienes influencers de referencia todavía con los que hayas trabajado y tienes que investigar un poco de quiénes son, exacto, quién puede estar ahí. Quizás ahí es donde a lo mejor puedes tener mayor problema al principio, ¿no? Pero de hecho, bueno, eso lo queríamos preguntar también, Alejandra. ¿Cuáles son las típicas campañas que a ti te suelen encargar, ¿no? Teniendo en cuenta que tu contenido es bastante generalista, ¿no? No eres especialista en algo concreto, que hablas de algo concreto específicamente. No sé si, pues eso, son generales, o sea, quiero decir, son marcas que tocan un poco todo. No sé qué objetivos suelen perseguir ese tipo de campañas. Pues es que es como todo, ¿no? Tienes marcas que son a lo mejor de toda la vida o marcas nuevas que se quieren posicionar en el mercado y deciden probar con el marketing influencer, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que sobre todo suelo trabajar con marcas pues, que me gustan, que las consumo y que podría promocionarlas perfectamente en redes sociales porque es que es lo que digo, las utilizo yo, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo también lo que buscan las empresas es pues buscar pues, a una persona, yo que sé, que vaya a saber llevar los valores de marca pues, con naturalidad, credibilidad, pues, con ese tipo de cosas, básicamente. Ese también era un punto importante que queríamos preguntarte, es sobre, aparte del factor económico y que te gusta la marca, no sé si hay algunos, digamos, algunos vetos en ese sentido que pongas a la hora de que te contacte una marca y dices, pues mira, la he estado investigando, lo que sea, y no lo veo, o yo qué sé, o es sobre tabaco, sobre apuestas. O sea, no sé si hay temas que consideras sí, que tienen que estar fuera completamente, ¿no? De tu contenido. O sea, sí que es verdad que dentro de mi contenido hay ciertas cosas que no toco porque no me gusta tocar, por ejemplo, lo que tú has dicho, el tabaco, las apuestas. A mí me sigue gente de 10 años, entonces que me ponga a promocionar yo pues, tabaco o apuestas, pues es que no es...
y menos que a mí no me gusta personalmente. También es cierto que aquí también la agencia te ayuda bastante porque ya llega un momento en el que ellos mismos te conocen al 100% y saben qué campaña harías y qué campaña no harías ni de coña, básicamente. Que tenga sentido, ¿no? Que sea más o menos orgánico con tu contenido. Justo. O, claro, sobre todo es eso, porque hay muchas veces que llega una campaña y a mí me dicen, en plan, por ejemplo, mira, Ale, no creo que te pegue mucho esta campaña, pero es que lo harías tan bien, en plan, tu contenido pega tanto, o sea, como que no encajas, pero sí encajas. Y después de analizarlo, de ver cómo se pudiese hacer y tal, dices, pues mira, sí, al final sí que me va a encajar tal. Pero lo que os he dicho, sí que es verdad que hay cosas que no toco y mejor que se queden ahí. Ya. Oye, Josu, también, cuando ya contratamos a un influencer para que la campaña salga bien, hay cosas que tienen que quedar claras entre ambas partes. Entiendo que cuando ya la relación está mucho más madura, pues como que ya con miraros ya lo sabéis todo, pero de alguna manera al principio sí que hay que establecer ciertas bases. ¿Cómo funciona eso? Sí, yo creo que, bueno, como cualquier relación, creo que lo más importante es la comunicación. Que tener muy claro qué es lo que esperas del influencer, qué es lo que el influencer espera de ti como marca o como agencia, y dejar eso muy claro desde el principio. Hay muchas veces que los influencers no tienen ni idea de qué es la marca, de cuál es el producto, cuál es el servicio, y muchas veces nosotros esperamos que el influencer tenga que informarse, trabajarse y dar por hecho que va a saber de qué tiene que hablar. Entonces, muchas veces hay que facilitar ese trabajo al influencer con un buen brief, con todo muy informado de pues, cuáles son los valores de la marca, en qué consiste, cuál es el mensaje que quieren comunicar, el tono. Hay marcas que tienen un tono muy serio, entonces a la hora de comunicar, el influencer tiene que saber qué tiene que comunicar en un tema muy serio. Por ejemplo, estamos hablando de un tema de salud. A lo mejor Ale no puede seguir el tono de humor que hace normalmente y tiene que tener un tono más sobrio, ¿no? Sí. Entonces, pues yo diría que lo más importante es la comunicación. Por supuesto que según vas trabajando con los mismos creadores durante más tiempo, la comunicación es mucho más sencilla, es lo que tú dices. Con un email o un WhatsApp te entiendes perfectamente y sabes cómo se tiene que hacer. Pero sí que es verdad que al principio, con a lo mejor gente con la que nunca has trabajado, pues sí que hay que comunicarse muy bien, muy importante. Me parece interesante una cosa que has dicho y se lo quiero también preguntar a Alejandra esto, y es, claro, por ejemplo, el tono del perfil de Alejandra es más destinado al humor. Entonces, cuando una marca quiere contar contigo, Alejandra, para algo que es una comunicación pues ya más seria o más sobria, ¿cómo lo encajas para que también tu público pues lo interprete, bueno, de la mejor manera, ¿no? Que no sea demasiado rupturista con lo que sueles hacer? Pues sobre todo como, voy a decirlo de una manera que a lo mejor no es la adecuada, pero no consigo que, que me salga de otra manera, básicamente. Es sobre todo como educando a tu audiencia desde un principio a que obviamente hay cosas que lo haces desde el humor y que hay cosas pues que son más serias, ¿no? Y que tanto una persona que se dedica al humor puede también hablar de, pues yo qué sé, de problemas que hay hoy en día. Y es que además, sobre todo, las mismas personas que te siguen son las mismas personas que te escriben diciéndote, oye Alejandra, me gustaría que hablases de esto, oye mira Alejandra, creo que deberías dar luz a esto porque es un tema bastante importante, tal. Entonces, pues, a mí también me gusta que ellos me digan, oye mira Alejandra, ¿qué te parece si das a conocer esto o hablas un poquito de tal? Entonces yo creo que sobre todo siguiendo la base del humor está muy bien, pero que también el hablar de cosas serias está bien y sobre todo eso, educándoles desde un principio a que haces humor y que también hablas de cosas serias, pues ya te van conociendo un poquito más. ¿Tú crees que de alguna manera también hay marcas que a lo mejor, precisamente por querer hacer una comunicación así más seria, a lo mejor no han visto claro el colaborar con influencers que a lo mejor pues su contenido no suele ser así? Puede ser, sí. También es cierto que cuando a lo mejor una agencia un poquito más seria se interesa a lo mejor en mí y luego no quiere trabajar conmigo porque no ve la parte seria de mi persona, por así decirlo, lo bueno es que en mi caso hay ejemplos de a lo mejor campañas que he hecho así un poquito más serias, que se lo enseñamos a la marca que está interesada en plan, mira, oye, Ale es un perfil de humor, pero Ale también sabe ponerse seria y hablar de cosas importantes, ¿sabes? Claro.
Y luego, desde vuestra experiencia, Alejandra nos decía hace un momento que le siguen muchos chavales muy jóvenes, por tanto, para las audiencias que son así más tipo generación Z, ¿qué notáis que funciona mejor con ellos? ¿Formatos o...? Bueno, tú eres una estrella en TikTok, pero no sé cómo ves también desde otros canales, desde otras redes sociales, cómo se les impacta mejor a ellos. Hombre, los niños de hoy en día es lo que te digo, de TikTok e Instagram, bueno, y YouTube, Twitch, todas estas plataformas de ahí no salen. Yo creo que están pegados al móvil pues más de lo que se estaba antes. Pero vamos, yo creo que el contenido que suele consumir la generación Z es básicamente en redes sociales. Claro, y todo. Mucho vídeo. Y mucho vídeo, sí. Sí, 100%. Al final el vídeo es el contenido rey, como podemos ver, estos streamers y youtubers que hacen horas y horas de grabaciones con gente, con miles y miles de suscriptores y espectadores, consiguen mantener a la audiencia durante tanto tiempo. Eso no lo vemos ni en televisión ni en ningún otro formato. Y podemos ver precisamente por eso como muchas marcas y muchos creadores están pasando ahí, ¿no? Por el tipo de oportunidades que se pueden encontrar en estas plataformas. Yo me estoy dando cuenta que muchas veces, aparte de ser el formato, es la persona, es decir, cómo comunica y esa relación que genera. Porque te encuentras, por ejemplo, ahora Ibai, por ejemplo, en Twitch, que está haciendo formatos en Twitch, que son formatos de toda la vida de programas de la televisión, ¿sabes? Y dices, es el mismo formato de toda la vida, pero lo que pasa es que lo está haciendo alguien con el cual pues tienes una relación, digamos, especial y demás, ¿no? O sea que hay cosas ahí muy curiosas, ¿no? Y bueno, ya por último, pregunta para los dos, especialmente para Josu, ¿cómo podemos monitorizar los resultados de las campañas de influencers? ¿Qué métricas crees tú que serían o que son las más interesantes a la hora de revisar? Sí, sobre todo depende mucho cuáles sean los objetivos de la campaña. Si estamos hablando de una campaña de brand awareness, pues lo que más tendríamos que fijarnos es en el alcance del contenido. Si fuera una campaña de ventas, tendríamos que medir el retorno de la inversión, medir y poder ser capaces de medir y de traquear las ventas que ha generado un perfil y comparar y medir la inversión que se había hecho inicialmente para calcular el retorno de esa inversión. Y luego, por ejemplo, si fuera una campaña de captación de leads o de adquisición de usuario, pues medir los clics y esos clics cómo han convertido en leads o en usuarios finales, ¿no? Uh-huh. Pues Dani, yo creo que lo cerramos, ¿no? Cerramos el programa aquí. Pues sí, vamos a cerrar el programa aquí. Alejandra y Josu, muchas gracias a los dos por habernos dedicado este rato. Nada, gracias a vosotros, un placer. Muchas gracias a Ale, a Juan y a Dani por invitarnos y nada, seguiremos escuchando. Muchas gracias. Bueno, pues a los oyentes nos despedimos aquí, pero antes recuerda que nos puedes seguir en redes sociales a través de teamluis_es. También te animamos a que entres en la sección revista de nuestra web de Team Luis España, porque ahí vas a encontrar blogs, guías, white papers, noticias, webinars, todo lo que te va a servir para estar al día en el mundo del marketing y la comunicación. Nos seguimos escuchando, así que hasta la próxima.